Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes Paneo Semanal. Comenten, suscríbanse, den like, den no like si quieren, sí, pero comenten. Bueno, don Luis, dimos la receta del sancocho económico, como lo bauticé antes. Sector eléctrico, 3 párrafos. Solo se habló de renovables, no se habló de déficit. La palabra déficit no se tocó en el discurso. Y el tema de las supuestas mejoras en la eficiencia recaudatoria del gobierno. En el mandato constitucional se establece que el presidente debe rendir cuenta por el gasto presupuestado, la gestión de los recursos consignados en el presupuesto, y también debe de explicar los planes y proyectos del gobierno. En otra palabra, debería hablar de los desafíos que enfrenta la economía, que enfrenta el gobierno y que piensa hacer, por lo menos, si no de todos ellos, de alguno de ellos. Y eso fue quizá una de las faltas que uno puede imputarle al discurso del presidente más notoria. Sí, entonces, el tema del sector eléctrico. Aquí hay varios temas, varios desafíos importantes que tiene República Dominicana, pero no hay forma de que nosotros podamos dar un salto en términos de desarrollo como país si nosotros no mejoramos la educación y el sector eléctrico. Sector eléctrico, pasar de pérdidas de 23% en el año 2019 a pérdida de 42, 44% actualmente es sencillamente inaceptable. Pero además que no se diga, que no se plantea hacer nada. ¿Sabe lo que es que podemos pasarnos los próximos 4 años sin hacer las inversiones? Que no haya rodado ni una cabeza en este país. Que no haya habido consecuencia. Pero también, ¿cómo es posible que sigamos endeudándonos solamente para pagar el déficit, que no haya un esfuerzo? Porque peor, prefieren endeudarte, mírame, 0.5% adicional del PIB, que son 150 millones, y comienza a hacer las inversiones, porque son inversiones que hay que hacer en el sector eléctrico. Hay que cambiar las redes, hay que establecer, hay que poner inversiones de capital, hay que poner también medidores automáticos, y usted necesita, sobre todo, mejorar la gerencia, y aparentemente ahí no hay doliente, no hay nada. ¿Qué más? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que van a lograr si tienen 4 o 5 años y no han logrado más de eso? No hay más. Entonces, no hay más que esperar. Revertir eso, don Luis, toda esa pérdida. Yo escuchaba a Rubén Bichar en estos días decir que se puede revertir 1 punto porcentual de pérdida por año. No se tomaría, perdón, volver a los niveles que teníamos anteriormente, porque hay un tema que bueno, gracias por la pregunta, que es la capacidad que tiene el país para ejecutar ese gasto de inversión. Entonces, anteriormente la capacidad del país estaba limitada hasta el año 2019 a una capacidad de ejecución como de 350 millones de dólares por año. Si usted estima que usted para hacer las transformaciones que hay que hacer en el sector eléctrico, usted debería de invertir por lo menos 1.500 millones de dólares, entonces fíjese que 1.500 millones de dólares se necesitarían quizá aproximadamente para usted revertir en buena medida eso, y quemamos 1.500 millones todos los años, lo hemos hecho por 5 años y no hemos mejorado 1 punto de eso. Entonces, eso es lo que dice la irracionalidad de ese gasto, la irracionalidad de ese gasto. Entonces, no es verdad que usted va a poder cerrar la brecha aumentando las tarifas, porque la población posiblemente no se lo va a aceptar, y no se lo puede aceptar porque le va a decir, pero no es posible que usted gaste 1.500 millones de dólares en gasto corriente en el sector eléctrico y usted piense que va a cerrar la brecha aumentándonos la tarifa. O sea, usted no va a tener autoridad moral para reclamarle a eso. Ya ha habido 2 aumentos de tarifa. Ha habido 2 intentos, incluso, de hecho. Lo que se habla es que ha habido algunos aumentos de manera dispersa en el sector. Pero más grave, más tarde que temprano, el gobierno va a pagar el costo de eso. Eso le va a tomar al país años revertir esa situación, y hoy día, con todo ese tema que ustedes comentaban antes de yo entrar, en esta parte que estamos desarrollando, y ustedes se referían al desarrollo, por ejemplo, la tecnología, los aspectos tecnológicos. Señores, esos aspectos tecnológicos son altamente demandantes de energía, altamente demandantes de energía.
No hay ningún país que produzca nada de eso que no tenga resuelto su problema primero de generación de electricidad. Y de generación de electricidad a precios competitivos, que es otro problema. Entonces, imagínense ustedes los problemas que nosotros enfrentamos de cara al futuro. Y entonces el gobierno no es capaz de hablar de este tema. No es capaz de ponerlo sobre la mesa. O sea, queremos hablar de temas relevantes. Hablemos de eso. Hablemos de educación, hablemos del sector salud. Ustedes vieron la valoración que hacían las iglesias, tanto las iglesias cristianas como la iglesia católica, sobre la situación en el sector salud. Y no puede ser de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque hay 20,000 y pico de millones menos en el presupuesto del sector salud. ¿Sabe por qué? Porque el aumento en buena medida de los médicos, muy merecido, pero lo tomaron del gasto en otras partidas que eran fundamentales para mantener la calidad del servicio de los hospitales. Entonces, en esa gestión desastrosa, a eso era que se refería el presidente Danilo Medina, cuando decía ausencia de planificación, improvisación. Eso es lo que hay. Entonces, ahí todo eso se expresa en ese deterioro en la calidad de servicio que está sufriendo la ciudadanía en términos de los servicios de salud. ¿Y la eficiencia recaudatoria, don Luis? La eficiencia recaudatoria es otra falacia del presidente que a uno le apena tener que mencionarla. Las recaudaciones aumentaron 0.6% del PIB. Cuando usted va y revisa la cifra, se da cuenta que los 775 millones que aportó Aerodón y que se registraron en enero del año pasado como parte de los ingresos del gobierno son equivalentes exactamente al 0.6% que decía el presidente. O sea que incluso la eficiencia un poquito fue... menos de esto. La eficiencia la aportó Aerodón con los recursos extraordinarios. Aerodón. Entonces uno dice, señor, pero por Dios... Que costaron un dinero. Que costaron, por cierto. Hubo que renunciaron. Sí. Entonces uno dice, pero por Dios... El presidente debería ser más cuidadoso con estos temas, porque no es posible que esas informaciones que están a la mano de cualquier economista mínimamente formado y lo pueda desmentir de esa forma. Eso no podría ser, eso no debería ser. Y uno tampoco aspira a que las cosas sean, digamos, perfectas, pero tampoco que se cometan errores de esa naturaleza, porque, repito, nadie se beneficia de que un presidente de la República sea desmentido de esa manera y que pueda perder credibilidad. Ahora, don Luis, hay un tema. Yo vi, obviamente, yo no soy economista, pero vi que el presupuesto general del Estado está hecho tomando como referencia un tipo de cambio a 63.40. Veo que la tasa de cambio está casi en 63 y que estamos apenas comenzando marzo. O sea, ¿cuál es qué es lo que, o sea, qué habría que hacer en caso de que el tipo de cambio sobrepase esa? Porque yo lo que siempre he visto como una constante es que el tipo de cambio de referencia siempre es más alto que el real, que el del mercado, pero parece que este año se va a acercar mucho o incluso podría sobrepasar lo que se estimó. ¿Qué pasaría en ese caso? Es que hay dos alternativas de política y va a depender mucho del entorno internacional, porque si el entorno internacional se sigue deteriorando y eso, digamos, situación hipotética. Estados Unidos entra en una situación de desaceleración económica y como resultado de la economía dominicana sufre porque va a exportar menos a los Estados Unidos, va a tener menos ingresos de divisa. Y eso obviamente le puede meter presión al tipo de cambio en el mercado libre. En ese escenario, el Banco Central, para mantener la estabilidad cambiaria, relativa estabilidad cambiaria, que ya ha dejado de deslizar bastante el tipo de cambio, una política prudente de ello, aunque mucha gente la puede criticar, pero en principio, ante este escenario tan incierto, tenía que dejar que el tipo de cambio se desplazara. De aquí en adelante, como tú dices, es un problema. Porque si sobrepasa el umbral que está establecido en el presupuesto en términos de tasa de cambio, ¿qué significa eso? Que el gobierno tendría que buscar más peso para pagar la deuda y tendría que, aunque él tiene incremento por lo que recauda en aduana, pero lo que él tiene que pagar es mayor, no puede ser compensado por aduana y le generaría un déficit adicional al gobierno, que habría que recortar de un gobierno que ya tiene los niveles de inversión pública en niveles mínimos históricos. Son 0.4, que son 0.44% más bajo que el año pasado. Mírame, el del 2025. Mínimos históricos, 40,000 y pico millones. Sí. Entonces, en mínimos históricos, y tú tienes una situación donde hay un deterioro
evidente en la calidad de los servicios. Si se deprecia aún más, el gobierno tendría que recortar si quiere mantener el déficit o aumentar el déficit público y endeudarse un poco más. Y el Banco Central tiene dos alternativas. Si quiere mantener la estabilidad, tiene que perder reservas internacionales o tiene que aumentar aún más la tasa de interés. Que ya perdió 3.000 millones. Que ya ha perdido 2.000 y pico de millones, que una parte de eso se compensó con la última colocación que hizo el gobierno. Pero el tema es que hace eso, pierde reservas o aumenta la tasa de interés o una combinación de ambas cosas. Pero ahí ya hay una mezcla de decisiones de política macroeconómica que son complejas. Eso es importante porque yo, observando el comportamiento de la tasa de cambio, o sea, el 31 de diciembre, la tasa de cambio era 60,80 y hoy en día es 62,90, subió 200 puntos. 210 puntos en apenas 60 y tantos días, que es lo que lleva el año. ¿Y a qué se debe eso? Es que cuando hay incertidumbre, incluso internacional, recuérdense que ya los mercados financieros están muy interconectados. Por eso las decisiones de política económica tienen que ser muy coherentes. De hecho, en gran parte el presidente cuando hablaba en su discurso se refería a eso. Pero el presidente, ¿qué obvia? Obvia tocar el tema eléctrico, obvia tocar el tema, por ejemplo, de educación, obvia tocar el tema de endeudamiento. ¿Por qué obvia tocar esos temas? Porque son temas sensibles, sobre todo el tema eléctrico y el tema de endeudamiento. ¿Para quiénes? Para los inversionistas. Entonces, por ejemplo, el tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento es un tema central, porque en la medida en que hay una mayor depreciación del tipo de cambio, mayor el esfuerzo en peso que tiene que hacer el gobierno para el pago de los intereses y el capital. Y pues tú sigues recaudando peso. El principal de esto. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno tiene que buscar más peso? Si no incrementa los ingresos, entonces hay un problema. El gobierno tiene que recortar de otras partidas de gasto. Y esas otras partidas de gasto hace que el monto total que el gobierno destina a satisfacer las necesidades de la población sea más bajo. Eso es lo que se llama técnicamente el gasto primario es menor, que es el gasto que se destina a satisfacer las necesidades. Es el total de gastos del gobierno excluyendo la partida del pago de los intereses. Entonces, cuando el pago de los intereses sea por el efecto de tasa de cambio, o sea por el efecto incremento de la tasa de cambio, o por incremento del endeudamiento, tiene que ser mayor, entonces, con un nivel de ingreso que es más o menos fijo, eso hace que lo que se destina a satisfacer sea entonces menor. Y eso, a satisfacer necesidades de la población, sea mucho menor. Y eso está afectando la calidad de vida de la población. Y es un tema que no se toca. No se toca el tema del gasto primario. Y el presidente dice, baja, la deuda baja, otra falacia, como proporción del Producto Interno Bruto. Y creo que mencionó que decía 54% el total de la deuda como proporción de esto. Pero aumenta pero los intereses que tú estás pagando son mayores y por tanto el gasto primario, el gasto en favor de la población que está realizando el gobierno es menor. Entonces, por eso es que se da esa discordancia entre lo que la gente percibe y lo que el presidente le habla. Pero hay elementos de juicio, hay evidencia que ayudan a pensar que el presidente claramente está equivocado. Y uno tiene el temor de que él termine en una situación de desconexión, creyéndose que estas cosas que él está diciendo realmente son así y que la población no está sufriendo el deterioro de esas situaciones, esas medidas de política que se han adoptado. Entonces, si tú tomas el tema del empleo, el problema del endeudamiento con el tema del gasto primario, el tema de ese gasto destinado al sector eléctrico, ese endeudamiento para financiar el sector eléctrico fundamentalmente. Por lo menos la mitad se destina a financiar el déficit del sector eléctrico. 50%. Sí, 1.500 millones, 1.600 millones, un poco más, porque es un poco más. Entonces, te disminuye el gasto primario por el pago de los intereses que tienes que destinar al servicio, al pago de los intereses de la deuda. Y tú tienes también un nivel de deuda que va a ser creciente, porque no hay ninguna medida que lo pueda parar. El gobierno no puede cerrar un déficit de 3%, ni tiene las condiciones para hacerlo en los próximos años. Entonces eso hace pensar que el problema de la deuda también es otro problema, un gran ausente en el tema del discurso del presidente de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Sí, la contradicción es evidente. La deuda es menor con relación al Producto Interno Bruto, pero la partida presupuestaria es mayor.
la que tú tienes que destinar al pago de la deuda. Entonces el impacto es mucho mayor proporcionalmente mayor. Claro, eso es una contradicción. Don Luis, evidentemente que esta situación no le conviene a nadie, incluyendo a los partidos de oposición, una desestabilización del sistema jurídico, de la paz social, no le conviene a nadie, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted puede darle a este gobierno para que esa situación no llegue a extremos que después tengamos que lamentar? Nos quedan 2 minutos. Bueno, nosotros hemos insistido desde el inicio con el gobierno en la necesidad de que por lo menos el endeudamiento, y hemos sido coherentes, no hay que satanizar el endeudamiento, es el destino, el uso que se hace de los recursos del endeudamiento. Obviamente no puede haber un endeudamiento público para destinarlo solo a gasto corriente. ¿Sabe lo que es destinar la totalidad prácticamente del endeudamiento a gasto corriente? Eso es una locura. Entonces, modificar eso es una urgencia que tiene el gobierno. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros no sabemos, porque para eso uno tiene que ir mucho a las partidas presupuestarias y ver la rigidez del gasto. Pero es un tema, una tarea pendiente del gobierno. El otro tema es, hay que atacar a como dé lugar la gestión del sector eléctrico. Señor, no podemos mantener una situación y una gestión que ha dado muestra ya que no da resultado. Porque no me digan a mí que no hay medidas administrativas que podrían haberse adoptado para mejorar, aunque sea marginalmente, la situación del sector eléctrico. Mandar una señal, aunque sea. Por lo menos para mandar una señal. Sí. Por lo menos porque a veces también hay aspectos simbólicos del poder que usted tiene que manejar. Entonces, igual, yo creo que hay un tema con la gestión del sector salud. Que no hay forma de usted, que no se le deteriore el sector salud. Si usted no le asigna un mínimo de recursos, chequeen para que ustedes vean cómo cayó. Creo que está en 1.7, que es uno de los niveles más bajos, 1.7% del Producto Interno Bruto, que es uno de los niveles más bajos históricos que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, hay que revertir esa situación si nosotros queremos, por lo menos, que el gobierno mande una señal que coadyuve a mantener un clima de estabilidad y de sosiego en la sociedad dominicana. Bueno, don Luis, el tiempo es criminal aquí. O sea, con usted da 2 programas horribles. Pero bueno, nada, no nos queda más que agradecerle su presencia y pedirle que venga más a menudo. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.